Bienvenido a una lección para encontrar las soluciones para las ecuaciones polinomiales, y los ceros de las funciones polinomiales gráficamente. Una ecuación polinomial es una ecuación en la cual un polinomio se establece igual a otro polinomio. Y la palabra clave aquí es, configurar igual a para que una ecuación tenga un signo igual, donde una expresión no tendría un signo igual. Aquí hay algunos ejemplos de ecuaciones polinomiales, 3x más 15 iguales 0. Esta es una ecuación polinomial de un grado, comúnmente llamado una ecuación lineal. x2 menos 6x menos 8 iguales 0 sería un grado 2 ecuaciones polinomiales, con la mayoría llamadas una ecuación cuadrática. x3 igual a 4 por 2 menos 8 es una ecuación polinomial de 3 grados, a menudo llamada una ecuación cúbica. Y x4 menos 4x es igual a 0 tiene grado 4, y esto se llama una ecuación cuartica. Ahora, debemos tener en cuenta que una ecuación de un grado número tiene, como máximo, n soluciones. Este video solo se enfocará en encontrar soluciones racionales reales a las ecuaciones polinomias, aunque es posible tener soluciones irracionales e imaginarias a las ecuaciones polinomias. Vamos a hablar sobre dos métodos gráficos para resolver ecuaciones polinomiales. El primero es el método de intersección. Para este método, grafaremos el lado izquierdo de las ecuaciones como función en y1, grafaremos el lado derecho de la ecuación como función en y2, y luego encontraremos las coordinaciones x del punto de intersección de las dos funciones. El segundo método gráfico será el método cero. Para este método estableceremos la ecuación igual a 0, grafica el lado no cero de la ecuación como función. Y luego determinaremos los ceros o raíces de la función, y estos serán los interceptos x, así que los interceptos x serán las soluciones. Entonces, otra vez, en el método de intersección, las coordenadas x de los puntos de intersección serán las soluciones. Y en el método cero, los interceptos x serán las soluciones. Vamos adelante y pruébalo. Vamos adelante y resuelve este primero con ambos métodos. Queremos solucionar x2 igual a 2x más 3 gráficamente, así que primero utiliza el método de intersección, grafaremos el lado izquierdo en y1, y el gráfico del lado derecho en y2. Así que avancemos y saquemos nuestras calculadoras gráficas. Presione y es igual, y 1 será x2, y 2 será 2 veces más 3. Entonces, si regresa a nuestra ecuación, queremos saber cuándo son iguales 2 y eso sería cuando se cruzan. Presione SOM 6 para asegurarse de que tenemos la ventana estándar. Podemos ver que nuestros dos puntos de intersección, lo que significa que habrá dos soluciones a esta ecuación, que es lo que normalmente esperamos cuando tenemos un grado de dos ecuaciones. En la forma en que encontramos los puntos de intersección, pulsamos la segunda opción de seguimiento 5, mueve el cursor cerca del punto que queremos encontrar primero. Encontremos el de la izquierda primero, presione Enter 3 veces porque esta ecuación está en términos de x. La coordinación x de este punto de intersección será nuestra solución. So x equals menos 1 es una solución, recordemos eso. Vamos al calculadora, presione la segunda opción de seguimiento 5 otra vez. Luego mueva el cursor cerca del otro punto de intersección, presione Entrar 3 veces y la segunda solución es x igual a 3. Así es como utilizamos el método de intersección. Ahora, dibujar en este método es que nunca estás realmente seguro dónde serán los puntos de intersección. Podría ser fácilmente fuera de la pantalla. Lo bueno de este método es que no tiene que hacer ninguna manipulación algebraica para resolver este gráfico. Ahora, si comparemos esto con el método cero, comenzamos con la ecuación dada, y tenemos que establecer esto igual a 0, así que restaremos 2x en ambos lados. Y también restruya 3 hexanewtones a ambos lados. Así que el resultado, el lado derecho es igual a 0 y eso es lo que necesitamos, y el lado izquierdo será x2 menos 2x menos 3.
En el método 0, solamente grafamos una función, grafamos el lado izquierdo en este caso, y buscamos los interceptos x o los ceroes. De x2 menos 2x menos 3. Comparemos. Y vamos a escribir esto en I1, presione gráfico. Y podemos verlo visualmente como si tenemos un intercepto x en menos 1, y otro intercepto x en el positivo 3, pero vamos adelante y calcule aquellos. Presione segundo rastro. Ahora, los interceptos x también se llaman cero o raíces de la función, así que seleccionaremos la opción 2. Ahora, aquí tenemos que hacer un poco más de trabajo. Si queremos encontrar este x-intercept primero, necesitamos mover a la izquierda de ese punto sobre la función, en este caso sería arriba, presione Enter. Ahora pedirá el límite correcto. Usted debe estar a la derecha de ese intercepto x, que en este caso sería abajo. Presione Enter y luego Enter otra vez, y podemos ver nuestro x-intercept es menos 1. Vamos adelante y encuentre el otro intercepto x. Aunque podemos ver que va a ser 3 segundo, rastreo, opción 2. Ahora, en este caso, el límite izquierdo estará por debajo de este intercepto x. Presione Entrar. El límite derecho estará arriba, Entrar, Entrar. Y podemos ver que es x igual 3. Por lo que esperamos, independientemente del método que utilicemos, las soluciones serán iguales. Queremos resolver la ecuación x3 menos 2 por 2 es igual a 55x menos 56 utilizando el método 0. Así que necesitamos establecer esto igual a 0 primero. Vamos adelante y restruya 55x en ambos lados y también agregar 56. Así que la razón que hacemos esto está en el lado correcto. Ahora tenemos 0. En el lado izquierdo no hay términos iguales aquí para combinar. Tenemos x3 menos 2 por 2 menos 55x más 56. Porque esta es una ecuación polinomial de 3 grados, puede esperar en la mayoría de 3 soluciones. Vamos adelante y gráfico esto en I1. Y busque, hopefully, 3 interceptos x. Presione Graph, y como puede ver, no tenemos una muy buena imagen del gráfico, pero realmente todo lo que cuidamos es donde cruza el x-axis. Y podemos ir adelante y calcular estos interceptos x. Pero en este caso puedo hablar mucho de lo que son, así que vamos a continuar y listo. Aquí el valor x sería menos 7, positivo 1 y positivo 8. Y estos serían las 3 soluciones para este grado 3 o ecuación cúbica. Bien. Terminemos de hablar sobre las raíces o ceros de una función polinómica. Y estos son los valores x para los que f de x es igual a 0. Así que gráficamente los cero o raíces de una función polinomial serán los interceptos x del gráfico. Así que esencialmente cuando estamos utilizando el método 0 para resolver ecuaciones polinomiales, es el mismo método exacto que usaríamos que si tenemos una función en lugar de una ecuación y quería encontrar las raíces o 0. Y esto es mucho porque prefiero el método 0 para resolver ecuaciones, porque luego usas el mismo método para resolver una ecuación, versus encontrar las raíces de una función polinomial. Así que avancemos y grafiquemos esta función, y encontremos los x-intercepts una vez más. Presione gráfico. De nuevo, tiene grado 3, por lo que estamos esperando 3 interceptos x. Afortunadamente, solo vemos 2. Aquí tenemos un x-intercepto de menos 5 y positivo 4. Escribemos aquellos. Así que uno de estos interceptos x está fuera de la pantalla, así que lo que podemos hacer ahora es presionar ventana, extender el eje x, vamos de menos 15 al positivo 15, y vea si eso hace una diferencia. Y lo hace. Este originalmente estaba fuera de la pantalla, y podemos ver que este último 0 es x igual 11. Gracias por ver y tener un buen día.